Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esta noche La Silla Roja convoca a una de las voces más representativas del sector privado, del sector empresarial y patronal de México, al representante y líder de la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, en el Distrito Federal, José Luis Beato. Te agradezco mucho tu presencia aquí esta noche. Muchísimas gracias a ustedes. Bienvenido. Es un placer estar aquí. Gracias. Como cada martes, Enrique, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Leo. Querido Leo. Bienvenido. José Luis. Gracias. Hemos visto en las semanas recientes, José Luis, en las últimas semanas del año, quejas, protestas, manifestaciones de muchos sectores en la sociedad, y hemos visto también lo que algunas voces en el sector de las empresas hablan de daño y de afectaciones por la protesta social, por las manifestaciones y por las marchas. Ustedes en Coparmex, en el Distrito Federal, tienen más o menos un balance, una evaluación de qué tamaño, de qué dimensión son estos daños y si son verdaderamente significativos. Sí, de las afectaciones que hemos tenido en las últimas semanas no tenemos un balance exacto, pero lo que sí estamos comentando es que las mayores afectaciones las estamos teniendo en la imagen ciudad, en la imagen país que estamos dando, que va a demeritar en una reducción de las inversiones que se pueden estar haciendo en los próximos meses, y eso sí es una afectación pues grave. Importante. En el pasado, por ejemplo el año pasado, los días en los que las afectaciones han sido más graves, hemos tenido hasta evaluaciones de 100 millones de pesos al día. ¿Tanto así? Sí, pero los plantones afectan mucho más que las marchas. Las marchas pasan y al día siguiente se recupera la normalidad. Sin embargo, en los plantones pues se pueden estar semanas, se pueden estar meses, como pasó el año 2013, el año pasado, y bueno, pues en este año no hemos visto esos plantones, sino que hemos visto marchas. La afectación que sí estamos teniendo, sobre todo, es en la imagen de la ciudad, en donde se está reflejando, pues en algunos momentos, una falta de capacidad del gobierno de controlar a esos grupos rijosos, a esos grupos de manifestantes. ¿Ustedes tienen algún sistema, algún mecanismo mediante el cual los agremiados, los asociados a la Coparmex les reportan la actividad mercantil, comercial o económica de cada una de las empresas? Sí, nos reportan datos puntuales en algunas empresas. Nos dicen, hemos tenido una caída en ventas el día de hoy de un 80% por la afectación, pero no podemos tener la evaluación completa, ¿no? Eso supondría hacer una encuesta y no tenemos esa capacidad para hacerla. Pero sí podemos hacer con cierto muestreo una capacidad de evaluación que nos dé algunas cifras aproximativas, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho en el pasado. José Luis, hay dos tipos de afectaciones. Una coyuntural, que se ha acentuado por marchas y por la parte de las marchas, que es la minoritaria, pero ahí ha estado violenta. Y la otra es estructural, y lo platicábamos hace un momento antes de entrar al aire, la informalidad. Yo me imagino que para los comercios del centro a veces es más grave tener ahí a los informales enfrente, bloqueándoles el acceso, la vista, pues que un rato que pasa la manifestación y luego se van, como dices, y ahí acaba. ¿Cómo dimensionarías estos dos niveles, estos dos tipos de problema? Bueno, lo que siente el comerciante es vulnerabilidad. En ese momento en el que pasan una docena de manifestantes encapuchados y les pueden romper los escaparates o hacer este tipo de afectaciones y ven que el gobierno no está actuando en consecuencia, se sienten vulnerables, ¿no? Y eso para las inversiones es muy dañino porque se siente una falta de seguridad en la inversión. Eso es fundamentalmente lo que ocurre a nivel de los pequeños comercios de la zona centro. Ahora, en las grandes inversiones sí lo que están viendo es una falta de control de gobierno, de que un pequeño número de rijosos llamados anarquistas, encapuchados, etcétera, pues pueden ocasionar esta serie de desmanes y pues en otros países simplemente ven esto y dicen, pues ¿dónde está la policía, no? A veces se justifica el no aprender, no evitar este tipo de violencia, porque se dice lo que están buscando los rijosos es que lleguen los policías, los agarren o los macaneen, y se genere luego el motivo para que regresen a demandar la liberación de los 4 o 5 que resultaron. Como vimos, ¿no? Que sucedió en algunos casos, exactamente. ¿Percibe el sector empresarial esta historia o lo acepta como una justificación para no actuar? Es una justificación
para nosotros es inaceptable, porque en primer lugar al gobierno se le elige y así le votamos para que sea gobierno y para que ejerza el poder que se le confiere por la ciudadanía a través de ese voto que se le da, ¿no? Y esa confianza que se le deposita para que gobierne. Entonces el hecho de que no esté cumpliendo con sus obligaciones como gobierno, que en este caso es mantener el orden, evitar las afectaciones a terceros, pues no es lo adecuado. Nosotros elegimos un gobierno para que gobierne. ¿Pero ustedes se lo han dicho al gobierno? Se lo ¿Le estamos han dicho diciendo. esto así como nos lo estás diciendo ahora? Sí. ¿Y qué responden? Bueno, nos contestan con una serie de argumentos como estos que estamos escuchando en este momento de parte de Enrique, diciendo, bueno, lo que queremos evitar es que la violencia genere más violencia y se genere una espiral que no sabemos a dónde nos conduzca, ¿no? Pero sí, en primer lugar está que el gobierno debe cumplir con su mandato que le hemos dado, ¿no? ¿Es responsabilidad directa del local, en el caso de la Ciudad de México, o del federal? Pues es una responsabilidad que tiene el gobierno de la ciudad porque las fuerzas locales están aquí. Sabemos que al secretario de Seguridad Pública es un nombramiento del presidente de la República, aunque claro, normalmente el presidente de la República delega en el jefe de gobierno el nombramiento, ¿no? Pero las fuerzas son locales. Los 80.000 efectivos que hay en la Ciudad de México están liderados por el secretario de Seguridad Pública, que está liderado a su vez por el jefe de gobierno. Es Sí, una... siempre, claro, sí. es esto que decía Enrique, hay como un equilibrio ahí y a veces como que dónde se rompe el equilibrio, es decir, dónde la fuerza de seguridad o la policíaca es permisiva y en aras de no provocarlos o de no confrontarlos o de no generar actos que pudieran escalar la violencia, les permites que hagan cosas. El punto es hasta dónde, ¿no? Porque las imágenes últimas que vimos de ruptura de escaparates, de ventanales, de cajeros automáticos, de pintas, de mobiliario, se metieron a locales y destruyeron mobiliario dentro de locales comerciales, de sucursales bancarias. Es decir, ¿hay un límite ahí o no hay un límite? Yo creo que es un tema de calidad de la fuerza pública. Nos decía José Luis de los 80.000 efectivos. De esos 80.000 efectivos quiero saber cuántos están entrenados para, a través de su Contener físico una cosa, o ajá. de herramientas, inmovilizar a terceros. Uno ve, por ejemplo, marchas en Europa que terminan en enfrentamientos con la fuerza pública y usualmente, o en Estados Unidos, y usualmente se ven a las fuerzas de seguridad inmovilizando a los manifestantes cuando violan la ley y cuando les corresponde hacerlo, les corresponde aplicar la ley. Aquí ve uno las imágenes y ve a los policías aventándoles piedras y a veces Sí. Corriendo. entrándole Y a corriendo. los trancazos Y- con los manifestantes. Pero yo creo, primero, a la frase que les dicen de que la violencia solo genera más violencia, contéstenles ustedes. Y la no contención de la violencia genera anarquía. Y más ¿no? violencia también. Y sí. más violencia. Claro, Eso por un lado. supuesto. Y por otro lado, con lo que dice Enrique, me parece que es un asunto de voluntad y de conveniencia política. Porque este mismo argumento de que no están capacitados, lo hemos escuchado toda la vida. Toda la vida. Ya en algún momento Y les falta entrenamiento. debió haber. Claro, ¿no? pero Eso- ya en algún momento tuvieron para comprarles el equipo suficiente y adecuado y para entrenarlos como se debe. Sí, sí. No lo han querido hacer, esa es la verdad. ¿No tenemos unas tanquetas de agua guardadas en esta ciudad desde Sí, el gobierno sí. de Marcelo Ebrard? ¿Estoy equivocado? Desde ahí viene. Y que nadie ha querido sacar a la calle para que no te Se tomen. usaron nada más el 1 de diciembre de 2012, creo, ¿no? Me parece. La sacaron, pero no las usaron. No, sí las usaron. ¿Ah, sí? ¿Sí dispararon agua? Sí, ahí en Izazaga, por ahí, Ajá. cuando las Avenida protestas- Congreso de la Unión, aquella. No, en Congreso de la Unión, esas protestas de Congreso de la Unión llegaron incluso hasta el Zócalo, las inmediaciones, y en Izazaga usaron las tanquetas, pero fue la única La ocasión. única. Sí. ¿Qué dicen los integrantes de la Coparmex en la Ciudad de México? ¿Están preocupados, están consternados, cierran locales, prefieren perder actividades, ingresos, operaciones en aras de salvaguardar el inmueble, lo físico, el escaparate, el ventanal? Es decir, ¿dónde ustedes les dan algún tipo de consejo, de asesoría? Tomen estas precauciones. ¿Cómo opera esto? Bueno, nosotros la sugerencia que siempre les hacemos a los empresarios es no se enfrenten a la situación, simplemente cierren cuando saben que va a pasar una manifestación o cuando les ven venir, cierren el comercio, no se enfrenten a estas circunstancias, ¿no? Y en cuanto a
a qué ocurre con los daños que puedan sufrir las empresas. El año pasado tenemos el dato de que 20% de las empresas que fueron afectadas por los plantones cerraron, no pudieron recuperar la normalidad y tuvieron al final que cerrar. El 20%, cerró. Sí. Es decir, clausuró su negocio y con permiso, porque no pudieron recuperarse. Acabó cerrando en la zona del centro histórico, en la zona del Monumento a la Revolución. 2 de cada 10 empresas no pudieron recuperar la normalidad. Ahora supongo que quienes sobreviven y quieren tener un seguro, o no les venden el seguro, o se los encarecen enormemente precisamente por esta condición. ¿Qué porcentaje tiene seguro, José Luis? No te sé decir el dato, no. Pero supongo que la mayoría de ellos tienen seguro, sobre todo los comercios que tienen varios empleados. No me imaginaría que no lo tuvieran, ¿no? Algún tipo de seguro, sí, deberían de tenerlo, si no recomendaríamos a todos que lo tuvieran. Sí, aquel de la Plaza de la República, de Monumento a la Revolución, era de la coordinadora, ¿no? Era de la coordinadora, sí, fue a principios de año, aproximándose mayo, por el tema de la reforma educativa. Exactamente. Sí. Ahora, el seguro te Larguísimo. puede cubrir que te rompan un escaparate o un daño de este tipo, pero no te va a cubrir normalmente los efectos de los plantones o de las marchas. Sí, que no lleguen las horas clientes que no por trabajan, semanas ¿no? y semanas. Sí, hubo restaurantes en estos días pasados que estuvieron prácticamente al 10 o al 20% de ocupación en el centro histórico. Sí, como lo que vemos en Acapulco también, ¿no? Sí. Ahora, pareciera que no solo es el descontento social o esto lo que genera este tipo de problemas. Me recordaste Mazarik, donde también algunos amigos que tienen por ahí restaurantes dicen, o ya bajé la cortina, o tuve que despedir a la mitad de mi personal y a lo mejor los recontrato cuando las cosas se normalicen. Sí, el daño por el retraso de la obra ha sido mayúsculo, ¿no? Sí, pareciera la ciudad, José Luis, llena de complejidades, porque al mismo tiempo tienes las marchas, que tienes las obras, que tienes a los ambulantes e informales. ¿Cómo le hace un empresario mediano, de los que usualmente hay en la Coparmex, que no son los más grandes, sino empresarios de a pie, para sobrevivir en esta complejidad? Bueno, sí tenemos una situación difícil en Ciudad de México, pero esto viene también del lado nacional, o sea, no es solamente un problema de la Ciudad de México. El tema que tenemos, que a todos nos tiene, ahora sí, sacado de redonda, es el asunto de la reforma fiscal que se puso en funcionamiento. Ahorita le entramos a eso, año. no te adelantes. Sí, ahorita. Ese es un problema gravísimo que tenemos. El otro tema es el tema de la corrupción ligada al cierre de empresas, que sobre todo comercios públicos los cierra pues cualquier inspección. Puede ser el INVEA delegacional, o puede ser el INVEA del gobierno central, puede ser Protección Civil, puede ser hasta una o dos docenas de organismos diferentes dependiendo del giro que tengan los que pueden venir a cerrarte. ¿Y hay extorsión en esos casos? En muchos casos hay extorsión, en algunos casos lo hemos estado denunciando, porque también nosotros le pedimos siempre al empresario que sea valiente y denuncie, ¿no? Pero muchos empresarios le tienen miedo a lo que puede hacer la represalia. Fíjate qué ironía que el INVEA se crea como una institución para contravenir estos actos de corrupción por permisos, licencias en las delegaciones, y se crea, ¿no?, un organismo de verificación central para hacer la revisión y entonces solamente instruir a la delegación que se le otorgue o no el permiso o la licencia. Y ahora resulta que la corrupción se hizo infinitamente más compleja. Sí, nosotros que trabajamos muy de la mano de los funcionarios de todos los niveles de gobierno, nos encontramos con que de cierto nivel para arriba, hablemos de secretarios, directores generales y demás, sí tienen, por lo menos en el discurso y en los actos que nosotros vemos que realizan, tienen la intención de mejorar la situación. Y en este caso nosotros que trabajamos con el presidente del INVEA, con el doctor Meyer Clip y demás, pues estamos trabajando conjuntamente en tratar de mejorar los procedimientos. Sin embargo, en los empleados de segundo y de tercer nivel, en los inspectores que son los que hacen las revisiones, es donde nos encontramos con el problema. Vienen muy empoderados y un inspector en el momento de la inspección se convierte en el inspector que dice hay esta irregularidad, a la vez se convierte en el juez que dice y la multa que te toca es esta, y a la vez en el verdugo que te pone los sellos. Las tres cosas en un acto de media hora a veces. Entonces sí, el empresario se siente muy vulnerable por esta situación de que estoy abierto, pero por cualquier razón me puede llegar y cerrar un empleado de tercer nivel de uno de estos organismos, porque puede ser el INVEA, pero también puede ser Protección Civil, o puede ser un empleado de la delegación o de la propia SEDUBI. Fui testigo del caso de una escuela en el sur de la Ciudad de México donde enfrentó este tema, y a la hora de revisar los trámites o los requisitos le pedían un estudio de impacto ambiental y de qué forma el tráfico de los padres de familia dejando a sus hijos en la escuela iba a afectar
la avenida San Jerónimo. El estudio de impacto ambiental tarda 3 meses, ¿no? Y a ti te pedían que tú tuvieras el trámite listo la semana entrante. Es decir, había una desconexión total entre la realidad de poder tener el estudio listo y la exigencia de la delegación que te lo pedía. Y si no, había una petición directa de dinero, ¿no? Sí. O la amenaza de cierre. Brutal esto, ¿no? Sí, nosotros hemos estado todo el año pidiendo al jefe del Ejecutivo, al doctor Mancera, y nos ha cumplido en parte porque pedimos la derogación de los artículos de la Ley de Establecimientos Mercantiles que motivan el cierre de empresas por motivos menores, ¿no? Nosotros hemos dicho que solamente se puede cerrar un local así vía expedita, digamos, porque tengan un problema de seguridad de las personas que están dentro o se esté cometiendo ilícitos graves como la venta de droga o algo así, ¿no? Sin embargo, se comprometió el Ejecutivo a hacer esto. De hecho, elaboró una solicitud a la Asamblea Legislativa que presentó en el mes de agosto, y la Asamblea Legislativa pues aún no vota esos cambios normativos. Entonces todavía al día de hoy no se ha publicado en Consejería Jurídica en el Es decir, sí les hicieron boletín. caso, sí hicieron pero la no llegamos a modificación, pero concretarlo. Sí, está en la Asamblea Legislativa la aprobación de esas modificaciones a la Ley de ¿Ustedes Establecimientos se acercan a Mercantiles. los asambleístas? Completamente, Sí, y todos están en los diálogo, días. Sí, ¿ah? sí, tenemos un grupo de cabildeo que está en constante comunicación con ¿Y ellos. qué tal la recepción? ¿Qué tal Sí, la disponibilidad? Muy para bien, pero escuchar? nos marean, nos dicen que unos, que otros, que hoy no se puede, que mañana, y así nos tienen todos estos 2 meses. Que mañana, Sí, que mañana. vengan la semana entrante. Pareciera a veces como que el interés del político, en este caso de los legisladores locales, pues anda en otra cosa, ¿no? Las prioridades son otras, y pese a que ya está la iniciativa y está lista para votar y aplicarse, pues mejor andamos a ver qué cosechamos. Y todo el Ejecutivo, la Secretaría de Desarrollo Económico del licenciado Salomón Chertoriski y también la Secretaría del Trabajo de Patricia Mercado, y todos los organismos, todas las secretarías han dicho que es lo conveniente para el desarrollo de esta ciudad, que no se pueda cerrar un negocio, que se le permita al empresario defenderse con las puertas abiertas. Y sin embargo, pues todos estamos en los el hechos discurso, no sucede. pero no llega a aprobarse esas modificaciones a la ley. ¿Y qué hay de las de la tramitología y la complejidad para abrir nuevos negocios? Depende del tipo de negocio que sea, del giro. Si es un giro de bajo impacto, lo que ocurre en este momento es que la Ley de Establecimientos Mercantiles es la misma para una peluquería de la esquina que para el Estadio Azteca, por decir un ejemplo. Entonces nosotros hemos estado pidiendo que se hagan 2 leyes, una para los negocios de bajo impacto, que sea lo más simplificada posible y que permita que los negocios Para abran una rápido, miscelánea, digamos, para una cosa miscelánea. sencilla. Sí, y entonces el 10% de negocios que sí tienen riesgo, que ya les pongan toda la normatividad que sea necesario aplicar. Y con eso estaríamos dando certeza jurídica a ese 90% de establecimientos que no tienen alto riesgo. La autoridad también lo ha tomado, pero en los hechos no vemos que se estén dando los pasos. Vamos a invitar a unos señores de la Asamblea Legislativa, ¿no?, a que nos respondan de este tema. Vamos a hacer una pausa, José Luis, si nos permites. Gracias. Y déjame dejar aquí un tema que culturalmente lo hemos hablado mucho con Enrique y todos nosotros a lo largo de muchos debates, pero yo tengo la impresión de que existe en este país, y no sé si se ha difundido o promovido en exceso, el tema de que ser empresario es igual a ser tramposo o ser abusivo o hacer negocios. ¿Ustedes sienten esto o perciben esto? Hay como un sector de la sociedad que dice, no, esos empresarios siempre son abusivos, o siempre es gente que sube el precio, o que cobra más, o que si puede evade y no paga impuestos. ¿Desde el sector empresarial perciben ustedes esta cultura, sí o no? Y regresamos enseguida. Vamos a una pausa, volvemos, es José Luis Beato, líder de la Coparmex en el Distrito Federal. Volvemos. Gracias. Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Esta percepción de si los empresarios son
Y es muy maniqueo ponerlo así, pero de si son buenos o malos. ¿Qué perciben ustedes en la Coparmex? Bueno, cuando hablamos del empresario, hablamos de un universo de empresas tan amplias como la empresa más grande que hay en el país, con cientos de miles de trabajadores, y la empresa también que es de autoempleo. Y sí, pues hay empresarios que tratan de hacer la trampa, pero para eso tiene que estar la ley, para evitar que la hagan. Nosotros siempre recomendamos desde Coparmex a todos los empresarios que sean escrupulosos en el cumplimiento de todas y cada una de las leyes. Ahora, si es también lo que nosotros estamos viendo, que una mitad de los empresarios son informales. Entonces, ¿cómo le podemos obligar a la otra mitad a que cumpla estrictamente con la ley cuando tenemos que mucha parte de esa informalidad es obvia? Está en las calles, está también dentro de las empresas, pero sí, efectivamente hay empresarios que no son buenos y nosotros les decimos que le apliquen la ley. Pero adicionalmente, José Luis, pareciera haber en México una subvaluación del empresario. O sea, no es mérito ser un empresario. En otros países es verdaderamente admirable que alguien haya tenido la capacidad, haya arriesgado, trabaje y establezca coraje, una el empresa. arrojo, ¿no es cierto? De aventarse y de arriesgar lo propio. Y aquí es como al revés. Y en cualquier dimensión, desde uno chiquito que tiene su restaurante, su pizzería, lo que sea, hasta los gigantes, hasta Steve Jobs, Bill Gates, Sí, etcétera, sí. etcétera. Y aquí pareciera que al revés, no, pues ese empresario seguramente robó de algún lado, para tener dinero seguramente hizo algo indebido. ¿Percibes desde la Coparmex esta visión social? Sí, efectivamente, la imagen del empresario no está muy arriba, lo hemos visto incluso en las encuestas últimas que han salido, en donde dicen que también los empresarios pues son altamente corruptos, digamos, en la opinión pública. Y al hablar de empresarios estamos hablando de que el 90% de ellos son microempresarios. Son personas que, como cualquier otra, como un trabajador, como alguien que trabaja en gobierno, pero que han tenido una capacidad de ahorro, una capacidad de planeación, y eso a la hora de montar su negocio les ha distinguido del resto de la sociedad. Entonces ese 90% de pequeños empresarios a veces se tienen que sufrir carencias o trabajar más horas de lo que trabaja. Bueno, son un los que más se empleado. esfuerzan, ¿no? Se tiene que esforzar más allá del promedio de lo que nos esforzamos, el promedio de las personas, y no está reconocido eso, no está reconocido de que el empresario lo que hace es generar empleo y riqueza para el país. Así que bueno, pero eso lo tenemos que hacer también los empresarios, limpiar la imagen del empresariado poco a poco. En Coparmex nosotros somos una asociación fuertemente basada en valores, en donde siempre estamos poniendo pues la honestidad, la honradez y el esfuerzo por encima de todo lo ¿Han demás. expulsado a alguien que hayan detectado que ha hecho las cosas mal? Sí, no son bien vistos los empresarios que no hacen las cosas bien, y sí, en algunos casos hemos tenido que llegar a expulsar a algunos empresarios. El asunto consiste también en de cómo conseguimos la información. Necesitamos que también a nosotros se nos diga quién es el empresario corrupto para que podamos actuar en consecuencia, ¿no? Claro. Sí. Es un asunto cultural, me parece, que esa mala percepción que se tiene de los empresarios, de esta revancha de clases que vivimos en este país desde tiempos de la revolución, ¿no? un Sí, resentimiento exacto. social, ¿no? El que tiene para poner su negocito, te genera una envidia, y entonces como yo no puedo, o no me alcanza, pero sí quiero. Voy a hablar mal de él. Sí, yo creo que El tema es de parte la, eso de también. la informalidad, José Luis, que lo hemos discutido aquí también tantas veces y que representa en términos del macro económico un peso importante, significativo. ¿Qué hacen ustedes, ya no digamos para competir sino para exigirle a la autoridad que empareje la balanza? Porque los informales están en condiciones de mucha ventaja respecto a los establecidos y los que pagan impuestos y cumplen con la ley y pagan el IMSS y el Infonavit de sus empleados y tienen sus licencias y sus permisos en orden, y hay un informal allá afuera que no hace nada de eso y que está generando una actividad económica rentable y productiva, ¿no es cierto? Sí, en el discurso estamos todos, desde el presidente de la República, Ciudad de México, todos estamos en el discurso peleando contra la informalidad y tratando de reducirla. Sabemos que las personas que están en la informalidad son personas que tratan de sobrevivir, o sea, eso también hay que dejarlo claro. Estamos tratando de reducir que haya personas en la informalidad, pero también se le tienen que generar oportunidades a todas esas personas para que pasen a la formalidad. Vemos un esfuerzo por parte de las autoridades del SAT
que es el programa Crezcamos Juntos, que están ahora muy en los medios de comunicación, y nosotros estamos muy ligados a la autoridad del SAT en este tema, en donde se pretende dar beneficios de muy diversa índole en materia de Infonavit, en materia del seguro social, incluso préstamos por parte del INADEN, etcétera, para que ese informal se pase a la formalidad. Nosotros lo que decimos es que también tiene que haber una presión tratando de generar la cultura de que el informal está en la informalidad, está en la ilegalidad y se tiene que ir pasando a la formalidad. Tiene que haber una presión para que pase eso, ¿no? ¿A quién le toca esa presión? ¿Al Al gobierno? ¿A la gobierno. Hacienda? Vimos una campaña en medios recientemente, ¿no es cierto? Una campaña de... Es de Exactamente, la esa, exacto. Sí, pero estamos tratando de pasarles por el lado de los incentivos y también hay que meterles, no sé si la palabra sea penalidades, pero de alguna forma presión para que se pasen al otro lado. Pero también no tenemos que dejar de lado el tema del fomento de que las empresas que están establecidas generen empleo. O sea, hay que generar estímulos y ambiente de negocio para las empresas que ya están establecidas, que tienen algunas de ellas docenas y otras cientos de empleos, para que dupliquen ese número de empleos que tienen en cada empresa. Y entonces ahí sí se generará la posibilidad de que mucha parte de esos informales se pasen a la formalidad, generando que el sector formal sea más grande también. Y sí faltan incentivos para las empresas establecidas, vemos mucha presión por el lado de la ley fiscal y de todo esto de la reglamentación. Claro. Sí. Fíjate que ojalá funcione, porque cuando uno ve estos anuncios en la televisión de, oye, viejito, vamos a... La casita. La casita y el hospital, y le contesta, pues haz cuentas, y vamos a tener que pagar impuestos. Y a la hora que se hagan las cuentas y cuántos impuestos hay que pagar, estoy seguro que si es racional el informal, se va a quedar en la informalidad, porque no tiene del otro lado lo que tú dices, José Luis, sanciones. O sea, tiene incentivos positivos, pero no tiene sanciones por evadir el pago del IMSS, por evadir el pago fiscal, el pago de los impuestos. Castiga, pues. Y las autoridades se echan la pelotita, es lo que yo he percibido, más allá del, sin duda, buen esfuerzo que ha hecho el SAT, pero en muchos casos le toca a las autoridades locales, a las autoridades a nivel estatal, a nivel municipal o aquí a nivel delegacional. Y ahí entramos en un conflicto en esta ciudad brutal. Porque... Nadie quiere comprar el costo político de sancionar a quien está haciendo uso de la vía pública ilegalmente, Claro. etcétera, porque pues, siempre está la excusa o la explicación. Pues es que sobreviven de eso, los vamos a tener asaltando si no les dejamos hacer esta... Pero del lado actividad. político, esa es la justificación y nadie quiere pagar el costo que eso significa. Pero por el lado también de estas personas que coincido con José Luis, pues, tienen derecho a sobrevivir y demás, pero entonces se genera o se alimenta el mecanismo de la corrupción. Es decir, yo quiero seguir siendo informal, pero para que pueda seguir siéndolo y no me molestes tu autoridad, mira, te doy una mordida, y ahí, Bueno, eso es todo lo el que hay mundo- que romper. Es como, a ver, métete a Iztapalapa. Eso es lo que hay que romper. Entra a Iztapalapa y levanta los mercados ambulantes, los tianguis, todas esas cosas, cuando sabemos que todas esas organizaciones pagan una cuota a un líder de zona, de cuadra, de Pero es que es colonia, otra que vez. está ligado a una organización mayor y que está ligado eventualmente a un partido. Es que es o a una otra vez fuerza política. la decisión política. ¿Qué le pasó a Erubiel Ávila, que finalmente se rajó, y al propio Miguel Ángel Mancera, cuando aplicaron esta etapa nueva del Hoy no circula, que afectaba a muchos tianguistas? Se echaron para atrás. se echaron para atrás. Así es. En vez de apretar. Claro, entonces mientras no decidan. ¿Ustedes ejercen presión a la autoridad en este sentido? Sí, en todos los ámbitos, tanto en el cabildeo como a través de los medios de comunicación, hacemos toda la presión que podemos. Creemos que ahora el gobierno federal, el presidente de la República sí le dio al tema de que el problema de fondo es el tema de la impunidad y de la falta de Estado de Derecho, ¿no? Ahora lo que estamos esperando es saber si esta propuesta que nos han hecho, este decálogo, Ajá. se transmiten, se convierten en acciones específicas y en hechos concretos, ¿no? Pero sí, la informalidad, la inseguridad y la corrupción vienen del lado de que el que la hace no la paga, y es lo que están comentando ustedes. No hay también. sanción, claro, no hay castigo. No hay sanción. Estamos en una sociedad en donde solamente el 1% de todos los delitos que se cometen al final son sancionados. El otro 99% no. Entonces, el costo-beneficio que tiene el delincuente para seguir delinquiendo, pues implica que siga delinquiendo. Sí, por supuesto. Lo fiscal, que sé que es una de las grandes preocupaciones
del sector patronal o del sector empresarial mexicano. Aquí más de un empresario nos ha dicho su profunda insatisfacción con el paquete. ¿De qué tamaño es el daño? Yo he escuchado cifras muy variables de lo que se aplicó como reforma fiscal en el 2014. ¿Ustedes tienen un estimado de... ¿Impidió el crecimiento de las empresas? Sí. ¿Lo tienen comprobado? Sí, el daño que se está realizando es enorme, enorme. Las proyecciones que tenía el gobierno federal a principio del año pasado, del 2013, a los poquitos meses de tomar posesión del cargo, eran correctas y decían que este año íbamos a crecer al 5%, ¿no? Entonces, pues, a la diferencia, un 3% que no hemos crecido, vienen del lado de la reforma fiscal. Todo el resto de las reformas que se han hecho, la financiera todavía está en mucha reglamentación, legislación que le falta por poner, la energética también, ahí vamos. Todas las demás las hemos aplaudido, pero la reforma fiscal se convirtió en el gran freno para el desarrollo del país. Y si hablamos de un crecimiento, de cuánto tenemos el año que viene sobre lo que ya hemos crecido este año, y también pensábamos que el año que viene íbamos a crecer al 5 o 6%, y vamos a crecer ahora al 3 si bien nos va, pues es otro 3, o sea, se suma el 3 de este año más el 3 del año próximo, y así nos vamos llevando un retroceso que, bueno, si nosotros tuviéramos hoy en día el crecimiento estimado es el 5 o 6%, se estarían generando muchas menos presiones en los temas de informalidad, en otros temas, porque la economía estaría caminando, ¿no? ¿Qué pasó el año pasado a partir de septiembre cuando se hizo la propuesta de reforma fiscal, de reforma hacendaria? Se nos dijo, va a haber IVA en el sector vivienda, ¿no? En las rentas, va a haber IVA en el sector educativo, se va a acabar la consolidación fiscal, se va a acabar el régimen de repeco, se va a subir el ISR, así todo de golpe en una tarde de domingo, y pues que el sector empresarial quedó impactado hasta tal punto de que las inversiones desde ese momento se frenaron. Y de ahí a que volvamos a tomar el rumbo del desarrollo se va a llevar su tiempo. Quizá este año el gobierno de marcha atrás, esperamos que así sea, que tome en consideración algunas de las sugerencias que le hemos hecho para mejorar la situación fiscal de las empresas que están en la formalidad. Esperamos que eso pase, pero aún así, aunque ya pasase todos esos cambios que estamos esperando, se tardaría un tiempo en volver a recuperar el crecimiento. Había indicios, ¿no?, de algunos intentos de corrección, o no sé si, bueno, ya se nos fue el 2014, pero en el 2015 incluso nos dijeron que la Coparmex a nivel nacional iba a presentar algunos recursos ante la Cámara para tratar de, por lo menos, modificar algo de la fiscal, ¿no es cierto? Bueno, ya se ha planteado que en todo caso será para 2016, lo cual, claro, si nos vamos a los efectos, bueno, vamos a tenerlos en el 2017 o 2018. Porque, digamos, el argumento ahora, y no sé si tú lo veas, José Luis, es después de que ya se han visto los costos, de que la compensación que iba a llegar del lado del gasto público, generando más demanda y más negocio para las empresas, pues no se ha dado, y por lo tanto quedan los costos y no están todavía visibles los beneficios, no se han sentido los beneficios. Entonces, bajo ese diagnóstico pareciera que ahora se está planteando la posibilidad de algunos temas muy específicos como deducibilidad de inversiones, deducibilidad de pensiones, quizás los que por más tiempo el empresariado ha planteado como los que más le pegaron a la inversión. No sé si esos percibas tú y algunos otros como los más sensibles para el empresario promedio. Lo que acabo de comentar, Enrique, nada más hay otros temas de fondo que no son directamente aplicables así a las empresas, pero que sí veríamos el sector empresarial con muy buenos ojos, y uno de ellos es la transparencia en la aplicación del gasto. Del gasto público. Del gasto público. Nosotros no rechazamos que haya un pago de impuestos, al revés, entendemos perfectamente que hay que hacerlo, y incluso pudieran analizarse en el futuro incrementos, pero si nosotros incrementos en los pagos de los impuestos, pero si nosotros estamos viendo que hay opacidad en el manejo del gasto público, y por otra parte estamos viendo que puede haber y que hay una gran corrupción incuantificable también en cuanto a las pérdidas que produce, pues eso es algo que evita también el que el empresario pues de buena gana pague impuestos, ¿no? No solamente el empresario, yo creo que toda la ciudadanía. ¿Ustedes van a hacer algo en concreto en el siguiente periodo legislativo para tratar de influir en los legisladores y hacer alguna modificación a la legislación fiscal? A ver, nosotros hemos hecho un esfuerzo en los últimos meses, sobre todo de la mano de nuestro presidente nacional, Juan Pablo Castañón, para que trabajemos entendiendo todos
que estamos en el mismo barco y que tenemos que hacer que México crezca y que haya prosperidad en este país. Y cuando digo todos, hablo del sector gobierno, pero tanto del Ejecutivo como del Legislativo sobre todo, y también de los empresarios, pero también de los sindicatos y del sector educativo, de todos los que podemos aportar para que este país funcione y crezca más aceleradamente. Hemos trabajado mucho en poner en la agenda pública el tema de la confianza que tiene que haber, confianza, factor necesario para el crecimiento. Si entendemos todos que estamos trabajando en un mismo equipo, empezamos a escucharnos unos a otros. Nosotros escuchamos mucho al gobierno y entendemos que muchas de las medidas que toma son necesarias, no solamente convenientes, pero también hay que escuchar al sector sindical, hay que escuchar al sector educativo y hay que escuchar a todo el sector social que estamos viendo muy efervescente en estas últimas semanas, pero también al sector empresarial. Al final, antes que ser empresarios, somos padres de familia, somos ciudadanos que lo que queremos es ver una ciudad segura y una sociedad próspera. ¿Qué le quitarían o qué cambiarían de la reforma fiscal? Bueno, la reforma fiscal tiene dos costos muy significativos para el empresario. Uno va de la mano del pago de los impuestos, ¿no? Los impuestos han subido, las deducibilidades se han incrementado los no deducibles, lo que hace que estemos pagando muchísimo más impuestos, pero también se ha incrementado muchísimo el costo del cumplimiento de la legislación. Aquella empresa que tenía 3 contadores, 3 personas en el área contable administrativa, ahora necesita 4. Nos ha implicado a las empresas hacer cambios en nuestros sistemas administrativos también para adecuarnos a las nuevas exigencias del SAT, de las autoridades, y eso implica gastos grandes. Para una empresa el cambiar de sistemas de software en las empresas una inversión, es una inversión tremenda. Claro. Bueno, solamente a los cursos que tenemos que mandar a nuestros contadores, eso es un costo que también no ha sido suficientemente evaluado por la autoridad. ¿Y son en línea esos, los contadores que van a pagar? De todo tipo. Como todos pagamos impuestos, sí. Y el contador cada mes te sale con una novedad, ¿no? Ahora hay que hacerla así, y ahora la firma digital, es no más sé complicado qué. cada día. Sí. Es decir, todo este tema de que esto tendría que simplificarse ha sido totalmente una quimera. Se hace más difícil cada vez, necesitas casi un diplomado para poder pagar impuestos. Bueno, el tema aquel de que cualquier persona lo podía hacer sin ayuda de un contador es absolutamente falso. Algún secretario de Hacienda, hace algunos sexenios decía, imagínense cómo está nuestro sistema, que ni el secretario de Hacienda puede hacer solito su declaración. Su pago de impuestos está mal. Sí. Hacemos una pausa, José Luis, vamos a mensajes y regresamos con esta reflexión desde el sector empresarial y patronal de México. Volvemos. Seguimos en el debate fiscal que no acaba porque nos pega a todos, ¿no es cierto? Y causa molestia. Agremiados, asociados de la Coparmex en la Ciudad de México han pedido que ustedes ejerzan enérgicas acciones en este sentido. Bien, nosotros como Confederación tenemos una autoridad dentro de la Confederación a nivel nacional, claro, que es nuestro presidente Juan Pablo Castañón. Él es el que está viendo estos temas fiscales que no son locales. Nosotros lo que estamos viendo en Ciudad de México es que nos reduzcan trámites, que nos simplifiquen también la apertura de negocios, que no tengamos esa indefinición de en cualquier momento nos llegue un inspector y nos cierre el negocio. Y también uno de los temas que hemos tenido en los últimos días en los medios ha sido el tema del 3% sobre nómina, que hemos considerado siempre el más injusto de los impuestos. Es el impuesto que grava a la creación de empleo, ¿no? Y bueno, pues este año tenemos algunas cifras en donde se nos dice, el año pasado se nos dijo que el incremento sería aproximadamente de 1.000 millones de pesos al subir el 2.5 al 3% sobre nómina. En recaudación. En recaudación. Nosotros dijimos que no, que realmente iba a haber como 2.500 millones de pesos más. El resultado es que las cifras que tenemos al cierre de septiembre es que ya se ha sobrepasado la recaudación que se tenía contemplada para todo el año. Entonces se va a recaudar muchísimo más. Al final quien está pagando esto son las empresas. Por eso hemos estado ahora poniendo en los medios que solicitamos que nos considere el gobierno de la Ciudad de México
una reducción en ese pago del impuesto sobre nómina, del ISN. Y bueno, pues esperamos a ver cuáles son las medidas que se toman. En estos días se está discutiendo en la Asamblea Legislativa el presupuesto y esperamos que nuestros legisladores consideren esto que les estamos diciendo. Híjole. Está el dicho, José Luis, de que las dos cosas inevitables en el mundo son, Death and taxes. pues sí, la Así muerte es. y los impuestos. Se acomodan las empresas porque pareciera ser una historia repetida. Ya llevando muchos años en esto, yo recuerdo aquella reforma fiscal en la época de Salinas, cuando empezamos a utilizar los registros, el RFC que había que entregar para que se diera la factura, etcétera, etcétera. Acabamos acostumbrándonos y las empresas y los contribuyentes pues acabamos viviendo en este sistema. Algunos dicen nos acomodamos, las empresas y los contribuyentes nos acomodamos al nuevo sistema. Esto está pasando, va a pasar entre las empresas, a tu juicio. Bueno, es de a fuerza, ¿no? Tenemos que acomodarnos Pues a lo sí. que nos ponen, ¿no? Pero sí hay un fondo de falta de justicia al tener en este momento la mitad del sector empresarial en la informalidad. Y por otra parte, pues sí se tienen que recaudar impuestos. Al final, pues el país funciona porque hay un presupuesto que se ejerce, ¿no? Pero sí lo que pedimos es que se simplifique. A veces cuesta más el pago en contadores y el pago en sistemas, en despachos externos de auditoría, etcétera, etcétera, que lo que estamos pagando de impuestos. Estamos pagando 10 pesos de impuestos y 20 pesos de gastos de calcular los impuestos. Entonces sí eso es algo que tenemos que trabajar en simplificación administrativa, ¿no? Pero no puedo creer que Hacienda no se dé cuenta en ese sentido. Este ejemplo que pones me parece cristalino. Pago tanto de impuestos y luego tengo que pagar además al señor que tiene que hacer el cálculo y la tramitación y todo esto de los impuestos. Sale carísimo. No, nosotros siempre decimos que vean sistemas probados. Hay otros países que están funcionando con mucha más simplificación administrativa. Sí, pero es que aquí tenemos la enorme evasión, que yo creo que es gigantesca, ¿no? Y tenemos además una cultura de la evasión en todos los niveles, desde profesionistas, negocios pequeños, grandes, las grandes corporaciones, etcétera, etcétera. Esa cultura de la evasión, es decir, ¿cómo le hago para pagar menos impuestos? Es casi como, no sé si sea como la corrupción, o si sea eso que tenemos ahí de que a nivel cultural, en términos de que siempre debemos buscar pagar menos impuestos, ¿no? Claro, es parte del asunto. Es que en otros países hay esa confianza entre el sector gobierno y el sector empresarial. Pero además el empresario que incumple sí la paga. En otros Hay una países sanción fuerte. Sí hay una sanción fuerte. Y aquí pues no hay México sanciones, no. Estamos hablando del tema de la impunidad, ¿no? Que eso afecta a todos. Por ende, el empresario que busca cómo evadir, pues sabe que no le va a pasar nada finalmente. Va a poder dilatar el tema de la defensa y a lo mejor al final, al cabo de varios No años, sabía, me acaba equivoqué, perdiendo los el juicios. contador, Sí, tonto contador que siempre se equivoca por ahí. sí. Está el tema también de la retribución. Si uno paga impuestos Lo que y esperas recibe servicios públicos Sí. acordes a lo que estás pagando, bueno, pues es como si compraras algo de más calidad. Sabes que te va a costar más. El problema en México es que no vemos esa correlación. Se ha pagado más a lo largo del tiempo y no vemos en servicios públicos, en calidad de gobierno, en muchos ámbitos, esa mejoría, esa calidad adicional que debe tener, que debe compensar el mayor pago. Sí, pero es una excusa, o sea, eso no puede servir como excusa para no pagar impuestos. No, claro. Lo que sí tenemos que hacer es presionar el sector empresarial, pero toda la sociedad, para que haya transparencia en el gasto que se ejerce. Entonces diremos, sí, los impuestos que estamos pagando se están optimizando en cuanto a la aplicación de los mismos, ¿no? Eso es lo que nosotros pedimos que pase, pero no se vale decir que no pagamos impuestos porque no hacen nada con ellos. Claro, ustedes en Coparmex tienen un cálculo de si a partir de la reforma los departamentos contables, esto que decías hace un momento, los consultores, los expertos, porque ahora también necesitas expertos en línea que sepan hacer esto, porque buena parte de esta actividad ahora es digital, ¿se han incrementado? ¿Las empresas hoy gastan más en estas áreas? ¿Gastan más? Definitivo, te digo sí, gastan más, no hay ninguna que gaste menos. Si quiere cumplir con la ley estrictamente, además el gasto es bastante alto. Pero también pasa una cosa, estamos en fase de aprendizaje.
En las empresas estamos apenas entendiendo cómo es todo esto de la reforma fiscal, cómo tienen que operar nuestros sistemas. Es algo que estamos aprendiendo. Y además, por otro lado, estamos viendo que la regla puede ser cambiada al rato. A lo mejor nos están pidiendo que hagamos inversiones en nuestros sistemas contables administrativos y al rato nos dicen, bueno, pues ahora ya no lo vamos a hacer. ¿Ya no va a ser así? Entonces, falta certidumbre. Nos dijo nuestro secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por ahí de mayo, que ya no se iban a cambiar las cosas, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, si están mal, pues habría que cambiarlas, ¿no? Pero estamos ahora en esa fase de que a lo mejor se cambian y entonces, una vez que has hecho las inversiones, pues a lo mejor ya no son inútiles esas inversiones y hay que hacer otras, ¿no? Sí, necesitamos reglas claras, pero también que sean cumplibles y solamente pueden ser cumplibles si son simples, ¿no? Claro. Todos los simples que puedan ser, ¿eh? Yo creo que entramos en una maraña terrible de indefiniciones por parte de la autoridad, de una incapacidad propia de las empresas para cumplir con la complejidad que significa la declaración de impuestos y eso genera necesariamente la evasión, la elusión y la corrupción. Este es un tema también que hemos discutido mucho tiempo. Este esfuerzo que se ha hecho a partir del gobierno de Enrique Peña Nieto, la reforma fiscal va en camino de simplificar eso como nos lo han dicho y no lo hemos visto, no hemos llegado a ese estadio, o es la misma... Es un acto de fe, pensar que va a suceder algún día, pero ¿qué dicen ustedes? Vamos a ver, el legislativo es el que hace las leyes, el ejecutivo el que las hace cumplir, el que nos presiona para que las cumplamos y al final nosotros las cumplimos. A lo que tú comentas, Alejandro, a lo mejor todavía nosotros no hemos llegado a la etapa de entender que esto va a ser fácil de cumplir. Hoy estamos en la etapa en la que vemos esto muy complicado. Entonces, a lo mejor llegamos más adelante a ya manejar este sistema de meter nuestra contabilidad en la red, subirla a la nube y todo esto a lo mejor ya lo manejamos también, que se simplifica, pero hoy en día no lo vemos así. Y no pensamos que si no hay modificaciones de fondo pueda haber una siguiente etapa en la que veamos esa simplificación. Pero más allá, olvidándonos un poco de la contabilidad electrónica, si se hiciera sin necesidad de la obligación de hacerlo por línea, es igual de complejo. Sí, sí. O sea, el cálculo de impuestos es complejo. O sea, sí. La complejidad viene en la reforma en sí y de la manera en cómo se cobran impuestos y se tienen que hacer las declaraciones, no en el método que se utiliza para hacerlas, que en este caso sería el electrónico, ¿no? Sí, se están cobrando impuestos y pagos de derechos por 1000 cosas. Nosotros decimos que hay que simplificar el sistema. Lo que pusimos en su día en la palestra de nuestro discurso fue el tema del IVA generalizado a medicamentos y alimentos, alimentos y medicinas, de modo que eso pudiera ser un ingreso, pero además una fiscalización de una parte enorme de la economía que hoy pues no paga IVA, pero además se fiscaliza difícilmente. Pero es grabar el consumo en vez de grabar todas las demás cosas que se ha grabado, ¿no? Grabaríamos el consumo y sí somos conscientes de que el gobierno necesita ingresos, ¿no? Y eso es lo que ha estado buscando, pero bueno, una de las formas de tener más ingresos es hacer que la economía crezca, es hacer que muchos informales paguen impuestos entrando a la formalidad y bueno, pues hay muchas formas de conseguir recursos, pero si en lugar de tener tantos impuestos, los IEPS, etcétera, etcétera, tuviéramos una canasta de impuestos más sencillas de fiscalizar, el impuesto al consumo es fácilmente fiscalizable y sin embargo pues estamos más que nada del lado de gravar las utilidades de las empresas, ¿no? Las empresas, si tienen una buena parte de sus gastos que no son deducibles, a la hora de que hacemos la declaración, si hemos tenido utilidades reales de 10 pesos, quitamos los no deducibles y ahora dicen que tenemos 20 pesos y aparte de eso tenemos que pagar el 10% de reparto de utilidades y después pagamos el 33%, tuvimos una utilidad de 10 y al pagar impuestos nos quedamos sin utilidades. O sea, tenemos que simplificar ¿Cero? todo ¿Totalmente? esto. No, depende de los casos, ¿no? Sí, de los casos. Pero sí, cuando un gasto no deducible... Pero lo que quieres decir es que el margen se reduce sensiblemente. Se reduce mucho, sí. ¿En qué porcentaje? Dependiendo del giro, quiero suponer. Pero... Claro, uno de los problemas que hemos tenido las empresas es no saber cuántos impuestos vamos a tener que pagar. Las empresas de cierto tamaño tienen un flujo de tesorería. Sí. Si nosotros tenemos que pagar muchos más impuestos, lo que hacemos es transferir ese dinero al gobierno para que el gobierno lo gaste en gasto público, necesario, ¿no? Pero entonces, si nosotros le pasamos parte de nuestras utilidades
y parte de nuestra caja con este tema de nuestra tesorería, de nuestra liquidez, se la pasamos al gobierno, se limita mucho la capacidad de inversión. Lo que hemos visto en el pasado es que cuando las empresas reinvertían tenían una serie de alicientes, hoy se acabaron esos alicientes. Entonces, bueno, pues eso es un factor lo tienes que transferir ¿sí? casi de inmediato a manos del Además Estado. de la complejidad en el pago de impuestos, está la complejidad de lo que se llama la tramitología, permisos, licencias para todas las cosas. El Banco Mundial, en su último informe, el Doing Business, a propósito de esto, del ambiente para los negocios, registró un incremento en la posición de México, un alza en la posición de México. ¿Sientes que ya es más fácil hacer negocios, José Luis, que esa parte de todo lo que rodea a una empresa en materia regulatoria ha avanzado en México? Sí, en algunas áreas hemos tenido modernización administrativa. Por ejemplo, en Ciudad de México hemos mejorado mucho en el tema del registro público de la propiedad, se ha mejorado muchísimo. Se están haciendo esfuerzos en algunas áreas como son las juntas de conciliación y arbitraje, que todavía no han tenido resultados. Tenemos ya cada día más trámites y más impuestos que se pueden hacer a través de Internet. El asunto consiste en que la economía en sí pues tiene una gran parte de informalidad también, ¿no? Entonces, Claro. ese es lo que mete ruido a todo el sistema también, la informalidad y también la corrupción. Entonces, y eso no es medido por el Doing Business. O sea, el Doing Business dice qué facilidad tienes tú de hacer negocios, ¿no? Pero no solamente ese es el factor para que un empresario decida arriesgar su capital, ¿no? A ver cómo convenzo yo a un empresario de que invierta en la Ciudad de México cuando cualquier inspector puede llegar y cerrarle por cualquier excusa, ¿no? O este tipo de situaciones. Entonces, no solamente el Doing Business es el único indicador, hay muchos más que tenemos que considerar. Nos estamos acercando al final, José Luis, y no quisiera que nos fuéramos sin que nos dieras tu visión de el pronóstico económico para este 2015 que inicia. Hemos visto muchos ajustes, tanto en los del Banco de México como en los de la Secretaría de Hacienda. Hemos visto también ajustes de quien nos ve desde fuera, de la OCDE, incluso el BID, me parece que hizo también algunos ajustes, prácticamente todos. Sí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo ven el pronóstico? ¿Hay esperanza en que la economía en el 2015 pueda recuperarse? ¿Hay algún signo alentador que tenía que ver con Estados Unidos y con signos positivos en Estados Unidos? Nuevamente dependiendo de esa locomotora que nos jale, pero ¿cuál es la posición, la percepción de ustedes? Mira, vemos que el año que viene no va a ser muy diferente al año que estamos ahora. Ya nos están hablando de crecimientos del 3.5%. Esos eran los que teníamos el año pasado contemplados para este año, ¿no? Que no se cumplieron, no por se cierto. cumplieron. Vamos a ver cómo nos va el año que viene. Tenemos una serie de ruido que se le ha generado en las últimas semanas, en los últimos meses a las finanzas de gobierno, que en el caso de que los precios del petróleo sigan tan bajos y además el crecimiento siga bajo y el endeudamiento que estamos viendo del sector público es elevado, estamos teniendo un déficit presupuestal elevado. En ese orden de cosas es posible que el gobierno tenga también que bajarle al gasto público, a las inversiones en infraestructura y demás. Por otra parte, es factible que si los precios del petróleo sigan tan bajos, se retrasen algunas inversiones en el sector petrolífero, no en México, sino en todo el mundo. No van a ir a seguir haciendo pozos de petróleo mientras el petróleo esté, ayer lo vimos a $56 el barril. Entonces, todo esto puede perjudicar a que si hay menos gasto público, pues también tengamos un crecimiento inferior. Así que tenemos que trabajar mucho en este país en ver cómo generamos entre todos una economía competitiva que nos vuelva a llevar a esa parte de crecimiento. En potenciales inversionistas extranjeros que han volteado a ver a México en los últimos 12, 14, 16 meses con interés, con atracción, ¿hay preocupación? Bueno, no quiero ser totalmente pesimista. De hecho, en el sector energético sí tenemos un futuro, pero claro, el futuro, pues ¿a qué plazo? No estoy diciendo que no vayan a llegar las inversiones. Comentamos que a lo mejor se atrasan un poquito, al final van a llegar. Los cambios que ha habido en el sector energético son positivos para el país y creemos que van a traer inversión. Tenemos un sector automotriz pujante, tenemos algunas áreas de la economía que están desarrollándose, ¿no? El reto que tenemos es de hacer una economía competitiva en otros rubros, en lo que hemos estado hablando diversificar un poco. Sí, y que no solamente el crecimiento se vaya a unos pocos sectores, sino que permee lo que necesitamos. Al final,
el desarrollo en este país en el mediano plazo tiene que venir del incremento en el consumo, porque además tenemos mucha parte de la población sumidos en una pobreza, más de la mitad de la población tenemos en pobreza, más del 20% lo tenemos en pobreza extrema, y esa parte de la población tiene que entrarle al consumo, y ese consumo va a traer una dinámica en donde vamos a tener un crecimiento. Eso es lo que a nosotros nos gustaría que pasase. El año próximo vamos a ver si conseguimos, ojalá, ese 3.5% de crecimiento que se nos dice, que el 3.5% es bajo en función de lo que podemos conseguir en este país, porque es un país muy rico. Bueno, pues ahí está. Conclusiones, don Enrique. Pues ojalá le vaya bien al sector empresarial. Ya decíamos, 90% de los empresarios son pequeños, micro, muchos. Y si le va bien a este segmento, que es el que genera el grueso del empleo, le va a ir bien a la mayoría de los mexicanos, sin duda. Ojalá, Sean Cacho. Pues sí, espero lo mismo. Me preocupa que veamos el crecimiento de 3.5 como algo bueno. Porque bueno, pero es que de donde estamos... Sí, sin duda, aunque claramente pues necesitamos más, ¿no? el doble. Sí, ¿no? Estoy de acuerdo. Gracias, José En fin, Luis. José Luis, bienvenido. Te agradezco mucho que hayas compartido esta visión con nosotros. Oímos mucho con frecuencia en los medios. Nosotros aquí hacemos un esfuerzo por escuchar también la voz del sector privado, que tiene que juega, me parece, un rol y una función importante en el desarrollo económico de México. Así es que muchas gracias, bienvenido, y que este 2015 sea verdaderamente exitoso y se cumplan no solamente esas, sino, como decía Alejandro, muchas más expectativas de crecimiento. Nos gustaría ver a todos un país exitoso. No quiero dar la opinión de que soy pesimista, al revés. Lo que nos gustaría tener las claves del factor que generaría el crecimiento, ¿no? Vamos a trabajar el sector empresarial con nuestra propuesta, nuestra crítica, pero sobre todo nuestra propuesta en hacer que este país crezca, ¿no? Así sea, muchas gracias. Gracias. Alejandro Cacho, gracias. Gracias. Enrique Quintana, gracias. Y gracias a usted por la gentileza de su atención, por habernos seguido. Esto es La Silla Roja, le agradecemos profundamente y lo esperamos aquí la próxima semana en este mismo canal y a la misma hora. Hasta entonces, muchas gracias.